una simple cifra, un simple número de la glucemia, sino que ese diagnóstico se caracteriza fundamentalmente por aumento de la glucemia, es decir, aumento del valor de la glucosa en sangre circulante por encima de los valores normales. Eso se puede deber a una deficiencia de la producción de insulina, o sea que se produce poca insulina, o a una disminución de su acción biológica, quiere decir que la insulina que se produce no puede cumplir su acción porque encuentra resistencia a nivel de los receptores periféricos. Es el nombre de diabetes mellitus, que es el nombre que tiene hace muchos años, décadas y décadas. Se llama así porque inicialmente, cuando no existían los métodos de laboratorio, de análisis y demás que hay hoy en día, se diagnosticaba esto examinando la orina de los pacientes y se veía que los pacientes con valores muy altos de glucemia en sangre tenían la orina con un olor característico a miel, mellitus. Esto se debe a que cuando el valor es muy alto de glucosa en sangre comienza a filtrarse azúcar por la orina, glucosa por orina, que en condiciones normales no se filtra la glucosa por la orina, cuando está muy alta se filtra, y eso da un aspecto muy característico tipo melicérico de la orina, de ahí el nombre de diabetes mellitus. Menciona acá para decir que hay otra entidad que no tiene nada que ver con esta, que lo pueden ver por allí, que se llama diabetes insípida, que es otra patología, otro mecanismo, otra fisiopatología, otras consecuencias, nada que ver con la diabetes mellitus. Esa diabetes insípida se caracteriza por una alteración de la secreción de hormona antidiurética, que es una hormona que se produce en una glándula que está en el cerebro, en la cabeza, que se llama hipófisis, que tiene una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior que se denomina adenohipófisis, ahí se produce esta hormona llamada hormona antidiurética, o ADH, que cuando se produce en cantidades insuficientes se genera esta enfermedad llamada diabetes insípida, que nada tiene que ver con la diabetes mellitus. La diabetes mellitus entonces es una enfermedad metabólica que se caracteriza por cantidades elevadas de forma persistente de glucosa en sangre, lo que se denomina hiperglicemia o hiperglucemia. Y otra cuestión muy importante, estas dos características que ponemos acá. En primer lugar, que es una enfermedad crónica, es decir, crónica quiere decir que dura para toda la vida. Por eso son patologías crónicas. Y en segundo lugar, que en última instancia la diabetes lo que hace, por eso es tan importante mantener valores los normales de glucemia, es generando, podríamos decir, una panarteritis, una panvasculitis, de una pan todo, arteritis, arteria, inflamando o inflamación de las arterias, termina afectando y dañando todas las arterias del cuerpo. Profe, Tanto ¿sí? hay chicos que están intentando entrar, dice que todavía no los acepto. A ver, no escuché acá. Me fijo. Vamos acá. Admitir. Ahí creo que estamos. Pero acá se ven mejor ustedes. Decíamos entonces que la otra característica importante es que la diabetes se termina comportando en última instancia como una enfermedad panvascular que afecta a todas las arterias del cuerpo, tanto a nivel de las arterias más grandes, por eso se llama una enfermedad crónica macrovascular, y de las pequeñas arterias microscópicas, una enfermedad microvascular. Al igual que ocurría con la obesidad y con el síndrome metabólico, la incidencia de la diabetes va en continuo aumento, y esto sobre todo a expensas de la diabetes tipo 2, y vemos lo que es la progresión a nivel mundial, acá en blanco lo que es el año 95 y en rosado lo que es para el año 2025, en 20 años, como ha crecido de manera sustancialmente, casi exponencialmente en el mundo, duplicando la cantidad de personas con diabetes. Y este gran incremento se debe sobre todo a un aumento de la diabetes tipo 2, que es la que está más estrictamente relacionada con la obesidad.
Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo podemos clasificar la diabetes? Hay varias formas de clasificaciones, pero para que quede claro el concepto fisiopatológico y bien marcadas las diferencias conceptualmente, podemos decir que hay una diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, diabetes tipo 1, es la que se debe a que hay una falta, como cuestión primaria, una falta de la secreción de insulina. Esa es la diabetes tipo 1, una falta de la secreción de insulina por una destrucción de las células beta del páncreas. Recuerden, de anatomía, de histología, fisiología, el páncreas tenía un páncreas endocrino y un páncreas exócrino. El exócrino es el que producía los jugos pancreáticos para la digestión, y el endocrino produce muchas hormonas que se producían en un grupito de células que se llamaban islotes de Langerhans dentro del páncreas, dentro de los cuales hay una célula llamada célula beta, que es la que produce la insulina. La tipo 1 es la que no se produce insulina, o se produce muy poquito, y la diabetes tipo 2 es la que hay una resistencia a la insulina. Es decir que inicialmente el problema no está en una falta de producción de insulina, sino que la insulina se produce, pero hay un estado sistémico metabólico que genera una resistencia a nivel de los receptores periféricos de la insulina. Recuerden, la insulina actúa a través de unos receptores llamados GLUT4, como que eso la insulina los abría, por decirlo así, para que esos receptores permitan la entrada de la glucosa a la célula. Y cuando falla cuando hay el páncreas produce insulina, esta no logra cumplir su función, entonces se exige el páncreas que comienza a producir cantidades crecientes de insulina, por eso hay un hiperinsulinismo, insulina muy alta, glucosa alta, lo cual tiene un efecto muy nocivo. Ya vamos a ir viendo más características de cada una de estas a continuación. Para que recordemos, esto que les decía recién, el páncreas endocrino va a producir insulina, y no solamente insulina, sino otras hormonas también como glucagón, somatostatina, el polipéptido pancreático. Y todas estas hormonas lo que hacen es modular muchos aspectos de la nutrición celular, del metabolismo celular y del metabolismo de los hidratos de carbono. Cuando hay una disfunción en la secreción de insulina o una acción normal de esta en los tejidos donde debe actuar, como músculo, hígado, tejido graso y demás, esto va a alterar todo ese equilibrio de los nutrientes, dando lugar a un síndrome clínico conocido como diabetes mellitus, y que se caracteriza, como dijimos, sobre todo por aumento de la glucosa en sangre. El páncreas, entonces dijimos, tenía más o menos 0,7, 1 millón de estos islotes de Langerhans, que representan el 1,5% del peso del páncreas, nada más. En estos islotes hay células alfa, beta, delta, etcétera, etcétera. Y las células beta se ubican generalmente en el páncreas anterior y son las que producen, como lo vemos acá, todo esto representa los acinos del páncreas exócrino. Esto es una foto, un corte histológico real. Estos son los islotes de Langerhans y teñidas en azul las células beta encargadas de la producción de insulina. En condiciones normales, el páncreas actúa en base a lo que se detecta a la carga de glucemia de la ingesta y los valores de glucosa circulante, y en base a eso va a dar respuesta produciendo insulina con las células beta, que actúa sobre todo a nivel de los tejidos periféricos, músculos, hígado, tejido graso y demás. Y lo que hace básicamente la insulina es, dicho mal y pronto para que se entienda, la insulina lo que hace, agarra la glucosa que está circulando y la mete dentro de las células para que se la pueda utilizar. Básicamente eso obviamente lo hace mediante un mecanismo muy específico, a través de acción a nivel de los receptores GLUT4 periféricos, que una vez que se unen a la insulina, se abren y permiten el pasaje de glucosa al interior de la célula. El glucagón hace el efecto contrario, antagoniza en todo a la insulina, por lo tanto actúa sobre todo en el hígado. Lo que va a hacer es liberarse en respuesta cuando hay ayuno prolongado o glucemia muy baja. Entonces lo que va a hacer allí el glucagón es degradar el glucógeno
¿Para qué? Para que se degrade el glucógeno y se libere insulina en la circulación, estimula la neoglucogénesis, todas medidas tendentes a elevar los valores medidas que tienden a elevar los valores de glucemia circulante. Todo lo opuesto a lo que hace la insulina, por lo tanto es la molécula que antagoniza por excelencia la insulina y también es producida por el páncreas. Esto es lo que dice acá: cuando incorporamos alimentos, esos traen glucosa, ingresan a través del tubo digestivo, son reabsorbidos, pasa esa glucosa a la sangre y en respuesta a eso el páncreas va a liberar insulina que va a terminar actuando a nivel de los tejidos periféricos para que esa insulina, esa glucosa ingrese a la célula y no estén altos los valores de glucosa en sangre. Todo esto vayan memorizándolo, grabándoselo e imaginándoselo, porque la clave patológica de la diabetes es que esos valores muy altos de glucosa en sangre son los que van a terminar dañando y afectando las arterias, sumado cuando hay valores muy altos de insulina. Otro tema muy importante, cuando hablamos de la respuesta insulínica, es decir, la respuesta insulínica, la capacidad del páncreas de dar respuesta ante una carga de glucosa, la carga de glucosa que se da cuando después, en el momento postprandial, luego de una ingesta de alimentos, se produce la absorción y hay un pico de glucosa en sangre, es cuando tiene que dar el páncreas su respuesta insulínica, elevando estos valores. Y acá entran en juego unas moléculas que se han cobrado importancia muy recientemente, y por eso se las explico acá, y han cobrado importancia debido a esta nueva era de fármacos que hay para bajar la glucosa, para la diabetes, y también se utilizan para bajar de peso, que actúan a este nivel. Por eso se lo voy a mencionar acá y ustedes ya deberían conocerlo, porque cada vez mayor la cantidad de pacientes que utilizan esos tratamientos y van a tener que saberlo. Estas moléculas se llaman incretinas. Estas incretinas lo que hacen, que se producen a nivel del tejido del tubo digestivo, aumentan la secreción de insulina. El nombre de estas incretinas son dos, son el HIP o péptido inhibidor gástrico, o GLP tipo 1, que quiere decir, de la sigla en inglés, glucagon-like peptide, péptido tipo glucagón y péptido inhibidor gástrico. Ante la respuesta, lo que ocurre con la normalidad, en condiciones normales, ante la ingesta de alimentos, a nivel de las células del tubo digestivo, se van a liberar estas dos incretinas. Estas incretinas actúan en el páncreas, favoreciendo, entre otras acciones, la liberación de insulina. Favoreciendo la liberación de insulina. Y hay una enzima que se encarga de destruir estas incretinas, que se llama la DPP4, que también ya lo habrán escuchado, leído por ahí, la famosa DPP4, o dipeptidasa 4, que es la sigla DPP4, que es una enzima que degrada las incretinas. Hoy en día hay fármacos que cumplen dos acciones. Por un lado, unos que inhiben esta DPP4, inhibidores de la DPP4, pero sobre todo estos nuevos que se utilizan, que lo han leído, escuchado, para el descenso de peso y demás, son péptidos análogos de las incretinas, son como incretinas que se administran de forma exógena, las inyectables. Hubo muy recientemente la semaglutida por vía oral, que son análogos de estos péptidos, estas incretinas. Lo que van a terminar haciendo el GLP-1 y el HIP, en última instancia, es aumentando la captación de glucosa a nivel periférico, y el GLP-1 también lo que hace es reduce la liberación de glucosa hepática, o sea, disminuyen la glucogenólisis y aumentan la liberación y la producción de insulina y aumentan la captación periférica de glucosa. Tienen acciones muy importantes, todas tendientes a disminuir la glucemia. El descubrimiento de estas moléculas incretinas se da a punto de partida que se vio hace muchos años, que cuando se ingería alimentos o glucosa por vía oral y se medía la liberación de insulina por parte del páncreas en respuesta a esa carga de glucosa,
era mucho mayor la respuesta insulínica cuando se administraba la glucosa por vía oral que por vía parenteral, es decir, si a alguien le daban que coma glucosa o le inyectaban glucosa y se medía la concentración de insulina que liberaba el páncreas, la respuesta insulínica era mucho mayor cuando se administraba por vía oral. A partir de que se comienza a investigar y se descubrió que son los responsables de estas acciones. ¿Cómo se produce, más allá de las sincretinas, la secreción de insulina? Ante una ingesta de alimentos, el páncreas da una respuesta rápida inicialmente, ahí vamos a ver la curva, luego una meseta, y luego se comienza a producir y a liberar insulina más lentamente. En condiciones normales, el páncreas va a generar en todo el día unas 40 o 50 unidades de insulina por día. La concentración circulante de insulina en ayuno es muy baja, de 10 nanounidades por mililitro, y rara vez se va a elevar por encima de 100 nanounidades por mililitro. La secreción basal de insulina, la insulina que tenemos circulante en ayunas, cuando los valores de glucosa plasmática se encuentran por debajo de 80-100 o de 70-100 miligramos por decilitro, eso no estimula la liberación de insulina. Entonces tenemos los valores basales. Y en respuesta a la ingesta de alimentos, que es, sobre todo la glucosa, es el más poderoso estímulo para la liberación de insulina, se va a generar la liberación en dos fases, una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana se hace de forma muy rápida, genera un pico insulínico, se hace a expensas de la insulina que ya está preformada en gránulos lista para ser liberada dentro de los islotes de Langerhans. La fase tardía es la que se produce unos minutos después, donde cae luego del pico inicial, cae el valor de insulina circulante y luego se eleva nuevamente a expensas de insulina que se va sintetizando y liberando de nuevo. Y esta sería la curva, presten atención, de insulina, no de glucosa. Ante una infusión de glucosa, la insulina en plasma genera en escasos minutos rápido de insulina circulante con el objetivo de meter esa glucosa en la célula y que no esté elevada en la sangre. Luego eso cae, porque lo que se liberó acá es insulina que ya estaba preformada, y luego aumenta de forma lenta y progresiva a partir de los 20, 30, 40 minutos, superando el pico inicial en su valor circulante con el objetivo de normalizar los valores. Esto es lo que le acabo de decir, la mejor respuesta insulínica se obtiene con glucosa vía oral. Esto se debe a las incretinas que dijimos recién. ¿Cómo actúa esta insulina? La insulina ejerce su acción mediante la fijación de un receptor específico en la membrana celular. Sobre todo el tejido adiposo, el hígado y el músculo son los que mejor responden a la insulina. Una vez que esta se une a su receptor específico, que es lo que les decía recién, el transportador de glucosa, el transportador GLUT4, cuando tenemos la glucosa que viene en la circulación, la insulina se va a unir a su receptor específico. Eso va a generar señalización de proteína, aumento de los receptores y activación de esos receptores. Y va a favorecer el transporte de glucosa desde el medio interno hacia el interior de la célula. Y asimismo, a su vez, también la insulina va a generar, mediante la activación de señalización y estímulo de síntesis de proteínas, aumento de síntesis de glucógeno en el hígado, aumento de la síntesis de lípidos en el tejido graso. Por eso decimos todo aquello que no se consume o se utilice, se va a guardar en el hígado como glucógeno, y lo que ya no se puede guardar en el hígado como glucógeno, se va a guardar en el tejido adiposo como triglicéridos, evitando que esté esa glucosa alta en sangre. Estimula la síntesis de proteína y también estimula el crecimiento y la expresión de genes. Todo esto hace la insulina, por eso también es importante tener en cuenta que los valores de insulina deben ser normales. Esto hace en condiciones de normalidad. Cuando están muy altos, tenemos una condición que se llama hiperinsulinismo, que también es negativa, y lo que ocurre en las primeras etapas de la diabetes tipo 2. En el hígado, entonces, hace de glucógeno, inhibe la glucogenólisis, la cetogénesis
y la gluconeogénesis, todo aquello destinado a disminuir la glucosa circulante y a favorecer la utilización de glucosa, y aumenta la síntesis de triglicéridos de las VLDL y las LDL. A nivel del músculo, estimula la síntesis de proteína, promueve la síntesis de glucógeno para almacenarlo allí, y en el tejido adiposo la insulina también actúa favoreciendo el almacenamiento de triglicéridos en los adipocitos. Inhibe la lipólisis intracelular de los triglicéridos para que no se eliminen más a la no se liberen más a la circulación, por eso decimos cuando está muy alta, hay un estado de supresión de la lipólisis que tiende a perpetuar y a complicar el tema de la obesidad, como algo veíamos cuando hablamos de adipocitoquina en la clase pasada, y aumenta el transporte de glucosa hacia el adipocito. El glucagón, como ya lo saben ustedes, hace todo lo contrario, antagoniza en toda la insulina. Por lo tanto, el objetivo del glucagón es poder utilizar energía en los periodos cuando no hay insulina tan alta circulando como los periodos entre comidas. Entonces el glucagón lo que hace es estimula la degradación del glucógeno en el hígado, favorece la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la formación de glucosa a partir del pool de aminoácidos. Dicho esto, este recordatorio fisiológico, retomamos lo que es la fisiopatología. Le dijimos entonces que la diabetes se caracteriza por valores persistentemente elevados de glucosa en sangre circulante. Ya vamos a ver bien los valores y los puntos de corte. Dijimos que esa glucosa, cuando está muy elevada, es totalmente nociva para el organismo. Produce muchos efectos deleterios, por eso es una variable de la homeostasis, junto con la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura, entre otros, y el pH, que es muy celosamente guardado por el organismo, que hay muchos mecanismos para regularla, porque si la glucosa está muy baja, es medio incompatible con la vida, quien no se ha desmayado alguna vez o ha presenciado que alguien se desmaye, se haga una lipotimia, un adormecimiento súbito, y sea porque tiene la glucosa muy baja, porque no desayunó, porque no comió, pero cuando está por valores muy altos también genera efectos nocivos, entonces es un valor que el cuerpo lo regula muy estrictamente para mantener su valor normal entre 70 y 100. Cuando la glucosa está muy alta en la sangre, va a generar síntomas, que son la tríada clásica de diagnóstico. Pero esto, si bien es así, es fehacientemente así, tiene una explicación fisiopatológica que ustedes deben conocerla, es más común de ver en la diabetes tipo 1, en la que dijimos la tipo 1 de los islotes de Langerhans del páncreas, que la de aparición súbita, y no es tan común de ver en la diabetes tipo 2, que es de una aparición mucho más lenta. Esa tríada clásica se llama polifagia, polidipsia y poliuria. Polifagia quiere decir un aumento anormal del hambre, la sensación de tener hambre todo el tiempo. La polidipsia se refiere a una sensación persistente de sed, y la poliuria a un aumento del volumen que se orina en el día, ¿no? Orinar cada rato y muy... Esta es la razón de ser, y esto ustedes lo deben saber y se los paso a explicar ahora. La polifagia, ¿a qué se debe? Polifagia, dijimos, sensación de hambre persistente. Dijimos entonces que en la diabetes la glucemia está muy alta, o sea, la glucosa está muy alta en la sangre circulante. Entonces, ¿por qué da, digamos, las células toman esa información, mandan al tálamo en el cerebro nos da la orden de que tengamos hambre todo el tiempo si está la glucosa muy alta, cuando no debería ser así? Esto se debe a que si bien la glucosa está muy alta en sangre, como no puede ingresar la glucosa a la célula, también está muy alta en la sangre circulante, por eso no le sirve a las células para obtener energía, para poder crecer, para hacer su metabolismo, porque no ingresa a la célula. Entonces eso se detecta como que le faltan nutrientes intracelulares, ahí sí hay valores muy altos de glucosa en sangre, pero hay desnutrición celular. Entonces el cerebro manda la orden de ingerir más alimentos para intentar de mejorar la biodisponibilidad de energía y nutrientes adentro de la célula. Esa es la causa de la polifagia.
Bien, ahora para hablar de polidipsia y poliuria, que son los otros dos síntomas guión y típicos de la glucosa, eso está muy incorporado esto en el saber popular. Mucha gente habrá escuchado alguna vez que le dicen, che, tengo hambre todo el tiempo, me levanto a orinar toda la noche, o siento que orino cada rato, y alguien le... No, eso, usted tiene que saber más que eso, entonces tenemos que saber la explicación a qué se deben estos fenómenos. Dijimos la polidipsia, aumento de la sed, y acá les voy a pedir que recuerden, que ya lo hemos hecho cuando hablamos de nutrición también, la fórmula de la osmolaridad del plasma. Recuerden, la osmolaridad normal del plasma es alrededor de 300 nanomoles. Pero hay una formulita en la que, si la recuerdan, ¿no? La ven por ahí, los principales determinantes, si bien todos los solutos están en el plasma, que tienen efectos osmóticos, que generan osmolaridad, en la práctica, los principales responsables son el sodio y la glucosa y las proteínas o la albúmina. Entonces, yo tengo la glucosa muy alta, aumenta mucho la osmolaridad del plasma, entonces eso es percibido por los sensores del cerebro, entonces dan la orden obviamente de que tengo que intentar diluir o bajar esa osmolaridad, por eso genera el reflejo de sed, la necesidad de incorporar más líquido para intentar normalizar esa osmolaridad, que lo que intenta es diluir la cantidad de glucosa que está circulando en sangre. Y en tercer lugar, la poliuria, que es un aumento del volumen que se orina. Esto está en relación con lo que dijimos al principio, que es que cuando la glucosa está muy alta, comienza a filtrarse por la orina. Toda la glucosa que llega a los riñones se filtra al sistema de túbulos y después es nuevamente reabsorbida por los túbulos colectores distales y vuelve a la circulación en condiciones normales, en condiciones no hay glucosa en la orina, en condiciones normales no hay glucosa en la orina. Pero este mecanismo de reabsorción es mediante transportadores y tiene un fenómeno de saturación. Cuando la cantidad de glucosa que se filtra supera la que se puede reabsorber, comienza a aparecer glucosa en orina. Al haber glucosa en orina aumenta la osmolaridad de la orina y obviamente hace falta más volumen de líquido para diluir esa glucosa que se elimina, y eso es lo que genera la poliuria. Entonces, esa es la explicación fisiopatológica de estos tres fenómenos, son los síntomas guión y principales de la diabetes: poliuria, polidipsia y polifagia, debido a la glucosa que está muy alta. Ahora, anótenlo bien acá, por esto viene cambiando permanentemente, y vamos a decir bien cuáles son los valores normales y cuáles son los criterios para el diagnóstico de diabetes. Valor normal actualizado de este año, valor normal de glucosa en sangre en ayunas es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal. Hasta el año pasado era 70 a 110. Hoy en día el valor considerado normal es 70 a 100 miligramos por decilitro. Valor normal. Ahora bien, ¿cuándo dijimos que el de diabetes se diagnostica cuando el valor está alto? Bueno, ¿qué tan alto? Si el valor normal es 70 a 100, en ayunas hablamos siempre, cuando el valor se encuentra entre 100 y 126 miligramos por decilitro, eso se va a llamar glucemia alterada en ayunas. Glucemia alterada en ayunas de 100 a 126. Y cuando el valor es por encima de 126, estos son los síntomas que dice acá, tómelo medio relativo, cuando el valor es de mayor a 126, con 8 horas de ayunas y diagnóstico de diabetes. Entonces, valor normal 70 a 100. Entre 100 y 126, glucemia alterada en ayunas, mayor a 126, diagnóstico de diabetes. En ayunas. Ahora, si hacemos una glucemia al azar, ¿qué quiere decir al azar? En cualquier momento del día, se considera diabetes cuando esto es mayor a 200. Valor al azar mayor a 200. Y quería decirle algo más, no sé si está en otra diapo más adelante, tuve que cambiar de computadora. De todo modo, lo que le quiero decir es lo siguiente. Esto es glucemia en ayunas. Después hay una prueba que se utiliza muy comúnmente que se llama
prueba oral de tolerancia a la glucosa. Ustedes van al laboratorio, le sacan sangre, se mide ese valor en ayunas y le dan que coman algo, que tomen una solución glucosa y sacan sangre a las 2 horas de nuevo. Eso se llama prueba oral de tolerancia a la glucosa. Lo normal allí es que a las 2 horas posterior a la ingesta el valor sea menor a 140 miligramos por decilitro. Eso es lo que dice acá, el diagnóstico de diabetes. Cuando el valor está entre glucemia también alterada en ayunas o insulina resistencia, que es el pasito previo a la diabetes, y cuando la glucemia a las 2 horas es mayor de 200, a las 2 horas de la ingesta es mayor a 200, es diabetes. Entonces, en definitiva, decimos que es diabetes cuando el valor de glucemia es mayor a 126 en ayunas o mayor a 200 a las 2 horas postcarga, y se considera glucemia alterada en ayunas o insulina resistencia cuando está entre 100 y 126 en ayunas o entre 140 y 200 a las 2 horas postcarga. Dijimos entonces que los tipos principales de diabetes eran tipo 1 y tipo 2. Van a ver por ahí que hay otros más, algunos tipos muy específicos de diabetes, pero claramente lo que más nos importa y conceptualmente que sepan son la tipo 1, que es destrucción de los islotes de Langerhans, y la tipo 2 por insulina resistencia. Después hay una entidad especial que se llama diabetes gestacional, que es la que aparece en mujeres que están cursando un embarazo, que tiene otras causas, con una toxicidad inducida por el embarazo. Y después hay algunos tipos muy específicos, como llamaban defecto genético de células beta, pero en definitiva se comporta como una tipo 1, defecto genético de la acción de insulina, diabetes inducida por drogas o por químicos, diabetes inducida por enfermedad del páncreas, por un secundario, una pancreatitis, que se destruye el páncreas y consecuentemente puede subir la glucemia, inducidas por drogas u otros tipos específicos. La diabetes tipo 1, que se considera una enfermedad autoinmunitaria, porque lo que ocurre acá es que el propio cuerpo genera, el propio organismo nuestro genera anticuerpos que atacan a las células beta. Eso va a resultar en la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Generalmente la tipo 1 debuta en niños o en adolescentes, la tipo 2 debuta en personas mayores de 30 a 40 años, y está fuertemente asociada con un gen que viene en el HLA, que quiere decir complejo mayor de histocompatibilidad, ligada a los genes de EQA y de EQB, de este complejo mayor de histocompatibilidad, y se cree posiblemente que esta destrucción autoinmune tenga una predisposición genética, como todas las enfermedades, hay sujetos que vienen predispuestos en su carga genética a desarrollar esta enfermedad, y habría algún factor ambiental en la vida temprana, no se sabe si intrauterino, en la primera infancia, en los primeros años de la vida, que activa esto. Una posibilidad muy posible y cierta es que algunas infecciones virales por algunos virus generen en sujetos predispuestos o una activación de esta inmunidad o una respuesta inflamatoria cruzada, y se generan anticuerpos para destruir estos virus, y esos mismos anticuerpos tienen gran similitud con algunos receptores de las células beta del páncreas y las destruyen, una reacción inmunológica cruzada, una activación inmunológica normal secundaria a alguna infección. Es una gran posibilidad que sea así. Como dijimos, generalmente aparecen niños y adolescentes, raramente son obesos al momento del diagnóstico. Suelen debutar de forma muy, muy súbita, muy abrupta, muy tórpida, muy sintomático, a veces debutan con un cuadro muy grave como una cetoacidosis diabética, y al ser una enfermedad autoinmune no es raro que vaya asociada a otra patología autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, hipertiroidismo, hipotiroidismo, Addison, vitiligo, Addison que es un defecto de las glándulas suprarrenales, vitiligo que con esas manchas, es muy común, gente tiene así áreas de la piel despigmentadas como manchas blancas, y enfermedad celíaca. Estos son pacientes que tienen baja insulina directamente porque no se produce insulina, porque están destruidas las células beta del páncreas. Debuta en niños. Esto está mal acá, se asocia generalmente con el complejo mayor de histocompatibilidad
y requieren insulina directamente como tratamiento, reemplazarlo con insulina, porque el problema acá no es... La diabetes tipo 2, que si bien al igual que la tipo 1 se caracteriza por valores muy altos de glucemia en sangre, tiene un mecanismo totalmente diferente. En estos sujetos inicialmente el páncreas está sano y el páncreas produce cantidades normales de insulina, que actúa en forma normal durante muchos años, hasta que comienza a aparecer de forma lenta, de forma insidiosa y progresiva, valores crecientes de glucosa en sangre, de glucemia. Por lo tanto, no suele dar esos síntomas tan abruptos y tórpidos al inicio, como los otros que suelen debutar con una cetoacidosis muchas veces, o con valores muy altos, con un coma diabético. La diabetes tipo 2 es multicausal, es una enfermedad heterogénea, también hay predisposición genética, pero acá lo que ocurre sobre todo en etapas iniciales es una resistencia a la insulina. La insulina se produce, como dije, por muchos fenómenos, entre otros, por las adipocitoquinas, la resistina, que disminuye la sensibilidad de la glucosa, de la insulina en los receptores periféricos. Se genera una resistencia a la insulina, así que esta se produce pero no actúa, con niveles muy altos de insulina en sangre inicialmente, lo cual actúa como factor de crecimiento y también trae aparejado otros problemas. Y posteriormente esas células pancreáticas se van agotando de tanto trabajar y en estadios ya más avanzados, sumado a la resistencia a la insulina, hay defectos en la síntesis y en la producción de insulina. Hay una fuerte predisposición genética, inicialmente no requieren tratamiento con insulina y la gran mayoría son obesos, más del 80% tienen obesidad, pero es una enfermedad estrictamente ligada a la obesidad, la diabetes tipo 2. Si bien no es exclusiva del obeso y hay pacientes que son flacos, delgados, con enorme peso y que pueden tener una fuerte predisposición genética y desarrollan diabetes tipo 2, está muy ligada a la obesidad abdominal por las causas que explicamos en la clase previa. Generalmente tiene un comienzo lento, insidioso, demora años. Si las personas se fueran haciendo laboratorio y cuidándose, sin duda se va a detectar primero un aumento de la insulina. Por ahí es muy común que veamos en un laboratorio valores normales de glucemia con insulinemia muy alta. Quiere decir esto que está logrando mantener los valores de glucosa normal a expensas de producir mucha insulina. Y si no toman acción y no se cuidan, no se tratan en ese momento, esto va a evolucionar sin duda a una diabetes con los años. La diabetes tipo 2 permanece no diagnosticada por mucho tiempo, desde el inicio de los síntomas. Si decimos que el diagnóstico está acá en el punto cero y acá marca la secreción de insulina, generalmente pasaron 5 o 10 años desde que comenzó esta insulina resistencia hasta que se llega al diagnóstico, porque inicialmente, como les digo, se mantienen valores normales de glucosa y sin síntomas a expensas de valores muy altos de insulina. El páncreas todavía trabajaba bien y luego del diagnóstico, generalmente, si ya se hizo muy tardío y avanzado, con los pocos años de eso va a comenzar a decaer y decrecer también la producción de insulina. Sin duda, el principal factor de riesgo para diabetes tipo 2 es la obesidad. También el antecedente genético, la historia familiar de diabetes tipo 2, la edad mayor de 40 años, haber tenido un episodio previo de intolerancia a la glucosa o de diabetes gestacional. Las personas con triglicéridos altos que tienen, digamos, una alteración del metabolismo de hidrato de carbono de base, están predispuestos a eso, o en aquellas mujeres que han tenido historia de dado a luz a niños con más de 4 o 5 kilos, es decir, macrosómicos, durante el embarazo se sabe que están más predispuestas a desarrollar diabetes tipo 2 con los años. Y obviamente la dieta inapropiada con un consumo excesivo de grasas, azúcares y alcohol. Dentro de los tipos específicos, como dijimos, son más raros, menos frecuentes. Conceptualmente lo que me importa es que le quede bien claro la tipo 1 y la tipo 2, con estas características que dijimos recién. Pero hay algunas que sí las pueden leer por ahí, que son las llamadas MODY.
MODY quiere decir, es una sigla en inglés, de ahí sale MODY, que quiere decir Maturity Onset Diabetes of the Young, es decir, diabetes juvenil de inicio en la edad madura. Entonces esto generalmente se debe a un defecto genético de las células beta, o sea, no que fueron atacadas de forma autoinmune, es un defecto genético. Inicia entre los 25 años una falla de la secreción de insulina, con un mínimo defecto en la acción de la misma. Hay defectos en 3 cromosomas que hacen que esta insulina sea genéticamente diferente a la otra. Entonces, quiere decir diabetes juvenil de inicio en la edad madura, porque si bien no inicia en la adolescencia o en la niñez, como la tipo 1, suele manifestarte ya en la edad un poquito más adulta, alrededor de los 25 años, y es un defecto de la insulina. Y después otros, como cuando hay un defecto genético en la acción de insulina, son causas muy raras, como hay una mutación genética en el receptor de insulina, como una enfermedad muy rara, como síndrome de Rabson-Mendenhall. La verdad que saber que existe más no tiene mucha importancia, ni me preocupa que lo sepan eso ahora. Vamos para acá. Después sí puede haber enfermedades del páncreas exócrino. Estas sí no son tan infrecuentes, son bastante habituales que puedan suceder cuando hay un daño del páncreas directamente de todo el órgano, ¿no? De las células, como por ejemplo secundario a una pancreatitis, a un traumatismo, una cirugía, a una neoplasia, un tumor de páncreas, a una resección del páncreas. Obviamente en ese caso se destruyó todo el tejido. Los pacientes deben ser suplementados con insulina porque no va a haber insulina, obviamente, al no haber tejido pancreático. Y otra entidad bastante común también de ver es la diabetes gestacional, que es una intolerancia a la glucosa de grado variable que comienza durante el embarazo. Sí se sabe que hay factores que predisponen, como aquellas mujeres que tienen obesidad previa al embarazo, historia familiar de diabetes, haber tenido diabetes gestacional en embarazo previo, o un primer embarazo a edad más avanzada, si uno tiene el primer embarazo más allá de los 30 años, esto predispondría también a la diabetes, o haber tenido complicaciones obstétricas previas. Dicho esto, vamos específicamente a la diabetes tipo 1 y a la tipo 2, que ya lo hemos mencionado. Diabetes tipo 1, dijimos por destrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas, representa el 5 al 10% de los casos de diabetes. Tiene un comienzo agudo, súbito, brusco. Suele presentarse en niños y en adolescentes, siempre antes de los Sí se caracteriza acá muy notorio la tríada clásica diagnóstica con polidipsia, poliuria y polifagia. Y acá son flaquitos, hay pérdida de peso porque está muy alta la glucosa, como que coman y tengan hambre todo el día, hay desnutrición celular. La glucosa no entra a la célula, no hay energía, no hay crecimiento. No hay insulina circulante, que es un factor de crecimiento también. Se caracteriza con fatiga, debilidad generalizada, náuseas, vómitos, pérdida de peso, astenia, desgano, falta de concentración, mal rendimiento escolar, chicos que no aprenden, que no se concentran, que no crecen, que están muy vulnerables a infecciones muchas veces. Y es común que puedan debutar con cetoacidosis diabética. La cetoacidosis, la explicación fisiopatológica es muy simple. Se llama cetoacidosis, una enfermedad en la que un estado muy grave, crítico, que amenaza de forma directa la vida, que si interviene rápidamente va a conducir a la muerte inexorablemente, que es cuando se produce una acidosis metabólica, es decir, cuando acidosis es cuando disminuye el pH de la sangre. pH de la sangre es otro valor, otra variable muy celosamente cuidada por el organismo. El pH normal es de 7.35 a 7.45. Cuando eso baja a 7.35 es una acidosis. A partir de ahí se desnaturalizan las proteínas, se alteran las reacciones químicas,
es un estado realmente muy, muy grave que puede conducir a la muerte en minutos u horas. Entonces, esto es lo que es la cetocidosis, una acidosis metabólica, en este caso producida por un gran aumento de los cuerpos cetónicos. Y por el cuerpo cetónico, bueno, como no se puede utilizar glucosa para obtener energía, las células como tienden a sobrevivir o comienzan a destruir, hacer el metabolismo anaeróbico, la beta oxidación de ácidos grasos, obtener energía a partir de la lisis de ácidos grasos, se producen cuerpos cetónicos, que como son muy alta cantidad van a producir una cetoacidosis diabética. Diabetes tipo 2 son del 85-90% de los casos, generalmente es asintomático, o sea, no hay síntomas típicos de la diabetes en sí. Comienzan en edades más avanzadas, por los 30-40 años. Si bien pueden estar la polidipsia, los poliúrias raros, tan así marcaditos y tan típicos como los otros, solo que cuando tienen poliuria, que los pacientes muchas veces consultan porque no te comienzan a orinar más o comienzan a orinar mucho de noche o más veces al día. Eso es más común que sentir la polidipsia tan marcada. También se caracteriza por debilidad, fatiga, visión borrosa y está más vulnerable a estrés o a infecciones. Creo que ya estamos justo con el tiempo de esto. Tenemos un ratito más de clase. Vamos acá. Nos quedan 11 minutos. Bueno, vemos si se corta antes, les paso un nuevo código, ¿saben? Bien. ¿Estamos? Bueno, profe. Seguramente, vamos a ver. ¿Tienen otra clase ustedes ahora o no? ¿A las 4? No, profe. ¿No? Nosotros nos pasamos unos minutitos más, como ya hemos empezado medio tarde. Así podemos avanzar un poquito más hoy día y no atrasarlos tanto. Entonces, resumiendo, la diabetes tipo 1, predisposición genética, más un factor ambiental, muy posiblemente un genes que vienen ligados al complejo mayor de histocompatibilidad, genera una respuesta inmune descontrolada que ataca a las células beta y las destruye, no se produce más insulina y se genera la diabetes tipo 2, tipo 1, perdón. Diabetes tipo 2, mecanismo totalmente diferente. De manera inicial, el páncreas produce la insulina, pero esta va a encontrar una resistencia a actuar en los tejidos periféricos. Al haber resistencia hay menos captación de glucosa por el músculo y por el tejido adiposo. Al haber también menos acción de la insulina, el hígado comienza a producir y liberar más glucosa por glucogenólisis. Entonces va a caracterizarse por una hiperglucemia, inicialmente con valores altos de insulina circulante, y posteriormente se va a comenzar a producir una fatiga de las células beta y se caracteriza también no solamente por glucemia alta, sino que también comienza a haber insulina baja en estados más avanzados. Y dentro de los dos tipos principales, si los comparamos, vamos a decir que es mucho más frecuente la tipo 2. De hecho, esta gran, verdadera pandemia que hay de diabetes se debe sobre todo al incremento de la obesidad, del estilo de vida sedentario, de la falta de actividad física. Es mucho más frecuente la tipo 2, le da de inicio más de 40, menos de 30 o mucho menos aún la tipo 1. Cetocidosis al debut es muy común en la tipo 1, rara en la tipo 2. Presencia de anticuerpos circulantes, si hay en la tipo 1, no hay en la tipo 2. Y esto es lo que me importa, las complicaciones son muy frecuentes en ambos tipos. Y esto es lo que nos interesa desde el punto de vista clínico, que tanto la tipo 1 o la tipo 2, si están mal controlados, tienen sus valores muy altos de glucosa en sangre, van a andar mal. La producción de insulina es nula en la tipo por normal o alta al inicio, a largo plazo baja también. El tratamiento depende de insulina, la tipo 1 siempre, en la diabetes tipo 1 el tratamiento es dependiente de insulina, en la tipo 2 no. Inicialmente no depende de la insulina, a largo plazo puede llegar a requerir insulina.
y hay resistencia a la insulina. En la tipo 1 no hay resistencia a la insulina. Si hay insulina circulante, está actuando normalmente. En la tipo 2 sí hay una resistencia a la insulina. Esta es la diapositiva porque se me había traspapelado y corrido, donde le ponía los valores normales, que ya se los dije. Para el diagnóstico, entonces, lo que tenemos es el análisis de sangre y el análisis de orina. Para el análisis de orina lo que se puede hacer es, por un lado, el examen general de orina, una orina completa que hacen en el laboratorio, donde lo que vamos a buscar es la presencia de glucosa en orina. También hoy en día hay unas tiras de orina, mete la tirita ahí, cambia de color si reacciona, que eso les permite hacer un autocontrol si hay glucosuria, es una tirilla Diastix. Y también hay una tirilla Ketostix que permite saber si hay cuerpo cetónico en orina, lo cual lo alerta al paciente y motiva una rápida consulta cuando están diagnosticados. Y finalmente la glucosa en sangre, que es el diagnóstico, lo que no es el diagnóstico por excelencia de diabetes. Para eso tenemos la glucosa normal en ayunos, va al laboratorio, saca una muestra de sangre con 8 o 10 horas de ayuno, que debe ser menor a 100. Que disponemos la prueba de tolerancia a la glucosa, que es la otra que le dije, saca sangre en ayunas, se da de comer o se toma una solución glucosada, se saca sangre a las 2 horas, se traza la curva y se ve cómo es el valor en ayunas a las 2 horas. Y otro valor muy, muy, muy importante, que cada vez cobra mayor preponderancia, antes se hacía solamente para el seguimiento, pero también para el diagnóstico, y es esencial, es la medición de la hemoglobina glicosilada. Y es que me voy a detener para explicarles lo que es, porque seguramente lo han visto. La hemoglobina glicosilada, voy para acá, ya se va a cortar esto. Eso no va a terminar. Déjame detener. La hemoglobina glicosilada, que están actualmente en boga, lo que nos permite es ver o determinar o representa, en la práctica es como si fuera un promedio, que no es eso, pero representa eso, un promedio de los valores de glucosa durante los últimos 3 a 4 meses. ¿Y esto por qué? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de anemia? Decíamos que un glóbulo rojo, la célula del glóbulo rojo vive más o menos 120 días, es decir, 3 a 4 meses en promedio. Sí. Lo que estamos midiendo con la hemoglobina glicosilada son glóbulos rojos que han quedado glicosilados y quedan marcados por glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, hacemos ahí un análisis de glucemia en ayunas. Está bien, hacen 20 horas de ayuno, y les puede dar bien, y como que pueden hacer trampa, por decirlo así, o involuntariamente, porque el valor en ayuno les da bien. Pero muchas veces en el periodo postprandial, después de comer, están haciendo valores muy altos, sobre todo en los estadios iniciales de la diabetes tipo 2, que hay insulina resistencia. Por ahí en ayuno les da bien. Altos, para eso sirve la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Capaz que uno tiene 100 en ayuna, por lo que una ingesta de las 2-3 horas sigue con 300 de glucemia. Entonces lo que nos permite hacer un mejor control y más estricto del valor es la hemoglobina glicosilada. Y esto también tiene relación muy importante para entender lo que es la fisiopatología de las complicaciones. Hay compuestos que se llaman productos, y copiando así o leanlo así, productos terminales de glicosilación avanzado, creo que en los apuntes que se los doy está todo esto, o cuerpos amadori o productos terminales de glicosilación avanzada, que son ni más ni menos que proteínas que se van glicosilando cuando la glucosa está muy alta en la sangre, muy, muy alta en la sangre. Estas moléculas o proteínas del endotelio, de la capita que recubre las arterias por dentro, van siendo glicosiladas con los años, continuo y sucesivamente. Esos son los famosos cuerpos productos terminales de glicosilación avanzada. De eso, uno de ellos es la hemoglobina glicosilada, que se puede medir. Por eso mismo, esa glicosilación, esta formación de glucoproteínas, son proteínas que tienen largas cadenas de glucosa, estas glucoproteínas, se van depositando en la pared de todas las arterias del cuerpo, de la microcirculación y de la macrocirculación,
Y son estos los responsables de ese daño endotelial que se va generando, que va dañando el endotelio y va a permitir que después en esa misma zona que generan disfunción, placa, daño, se comiencen a formar placas o a pegar también el colesterol LDL, que está muy elevado, sumado si es endotelio, sumado aún si el paciente es hipertenso, si es fumador, si es diabético como en este caso, va a generar un daño endotelial, favorece que se vayan pegando ahí el colesterol malo, el LDL, eso genera todo un proceso inflamatorio, una enfermedad inflamatoria del endotelio, una disfunción endotelial, donde se altera la pared del endotelio, se va vasocontrayendo, se va disminuyendo su calibre. Un minuto ya les paso, terminé esto y les paso el otro código. Esta pared endotelial va disminuyendo su calibre, va habiendo proliferación y crecimiento del músculo liso, o sea, la capa muscular se comienza a hipertrofiar, la arteria se va poniendo cada vez más dura, pierde su capacidad de vasocontraerse, vasodilatarse. Esas placas de ateroma, como depósitos de grasa que se van pegando dentro de las células, se comienzan a inflamar. Eso atraen macrófagos, atraen células de la inflamación que generan toda una respuesta inflamatoria que van a generar más daño. Esas placas se van envejeciendo, se van endureciendo, se van pegando células muertas, macrófagos, plaquetas que van haciendo trombitos y van calcificando hasta que llega un momento en que va a terminar obstruyendo definitivamente, tapando la luz de ese vaso y generando